Hola, bienvenidos a un episodio más de Más allá de la consulta. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se trata de la adolescencia. ¿Cómo estás, Alan? Estamos listos para volvernos a quemar como en el episodio pasado. Híjole. Encantados de ahora de platicar de las diferentes etapas y ya pues yo creo que hemos escogido un tema que sonará muy general, pero tiene todos sus beneficios y todos sus contras, como debe de ser. Sí, adolescencia es un periodo de todos los pequeños en cuanto al crecimiento, donde empieza a haber cambios, las hormonas de nuestro cuerpo empiezan a tener diferentes elevaciones y esto pues puede causar que los caracteres sexuales secundarios o el crecimiento pues desde la estatura hasta el vello púbico y algunas otras situaciones empiecen a verse reflejados en los pequeños. Entonces, esta situación también puede causar un poquito de ansiedad y cambios en casa. La neta, yo siento que ser adolescente es prácticamente como ser el borracho malacopa de la familia. Ah, caray. Porque tienes el alcohol así como que bien high y luego pues te pones rebelde y nadie te gusta y si me ves feo ya me voy a pelear y así. Es una cosa muy similar, la verdad, y considero que pues es muy interesante hablar de ello porque pues digo, todos en algún punto hemos sido adolescentes, entonces yo creo que la historia es como bastante interesante porque todos han pasado su proceso, pero yo creo que es muy bueno empezar con primero, ¿qué tantos pacientes tú recibes de jóvenes adolescentes? O sea, ¿qué tanto porcentaje de tu 100% diario, podríamos decirle así, pues recibes de pacientes así, adolescentes? Que tú digas, vamos a ponerle edad, porque los adolescentes creo que puede variar mucho, pero ¿qué te parece? ¿Como de 10 a 20 años? Sí, una cuarta parte de la consulta que recibimos día con día se trata de adolescentes. La adolescencia empieza en las mujeres desde los 9 años, en los varones empieza un poquito más tarde, entre los 10 y 11 años, y no es una regla ciencia cierta, o sea, no es que a todos ya tiene 9, ya va a empezar, no. Depende mucho de cada paciente, de cada persona, de la alimentación, incluso de la crianza. Ujú. Sí, es una cuarta parte de lo que representa, más o Pues menos sí es algo entonces. 25%. Sí. No, pues sí es algo. Entonces esas mamás, esos papás que nos van a escuchar van a recibir toda la info de alguien que va saliendo de la adolescencia, ¿no? Tal cual. Pues no sé, ahora sí que... La ¿Con qué, consulta, con qué empezamos? sí. Yo quiero empezar porque yo soy mamá de un varón. Mi niño va a cumplir 8 años, y me quiero ir preparando porque a lo mejor, pues puedo tener un título universitario de pediatra, pero la experiencia de cómo vivir en una casa con un adolescente todavía no la tengo al 100%, un adolescente varón, y pues te quiero hacer algunas preguntas con ese respecto, ¿no? Porque yo veo que mi pequeño pues ahorita todavía es un niño, juega, se ríe, en veces anda ahí michi como si nada, entonces siento que en algún punto esto va a cambiar, ¿no? Va a empezar a tener pudor. ¿Tú como a qué edad, no sé, en tu experiencia personal, ¿Empezó esa etapa? sí, empezó esa etapa donde, ay, Pues mamá, no me veas? Yo creo que fue algo que sí tomó algo de tiempo. Yo creo que mi primer así acercamiento a un tema así adolescente, pues me acuerdo que estaría en Más que nada cuarto, quinto de primaria. como el pudor de, porque ahorita pues mi hijo se deja, pues no sé, bañar en algún punto, digo, ya lo hace solito, pero uno como mamá tiene que estar Ujú. revisando que todo esté en orden. Pues así eso empezó yo creo que fácil cuando tendría como unos 7, 8 años ya como que ya empecé ahí a tener ciertos como El cierta pudor. reservación con mi mamacita, ¿no? Porque pues tú sabes, ¿no? O sea, ya como que te da pena, empecé a convivir con niños más grandes, entonces ya era como de que es que yo también soy niño grande, ¿no? Clásico. Y pues ahí ni siquiera era todavía pues un adolescente, sino que pues ya iba a empezar esa etapa. Y así como de cambios y cosas, ya como que yo empecé a notar ya cuando empecé a crecer, pues yo creo que los primeros habrán sido como también como a los 10 años, 11 años tal vez. Entonces yo creo que como que entre ese periodo de, por lo menos por lo mío, de lo personal, sí fue como entre los 6, no, 7, de 7 a 10 años fue como el pre y de los 10 a los 18 tal vez fueron como los más fuertes, así como de, vámonos reciote, todas las puedo, nadie puede contra mí. Clásico, ¿no? Ah, caray, ya me está Ujú. dando miedo. Ese fui yo. Ok, entonces el pudor se puede decir que ahí entre
pues cuarto grado es alrededor de 9, 10 años, ¿no? Que Ujú. es lo común, perfecto. Para que te prepares. Híjole, ¿y cuándo fue que, no sé, mamá empezó a notar como de que, Alan, ya métete a bañar, hueles bien feo? Pues yo me acuerdo que cuando yo estaba, pues justamente ahí entre esas etapas de cuarto, quinto de primaria, mi papá me metió a un equipo de fútbol. Entonces yo literalmente los lunes, miércoles y Importante. viernes, pues iba a entrenar. Y los fines de semana, pues iba a jugar. Sobre todo, normalmente eran los sábados, los domingos, ¿no? Dependía ahí el día. Em, entonces, pues al menos lunes, miércoles y viernes eran días que como desde las 5 de la tarde como hasta las 8 de la noche era pues irme allá a revolcar la tierra, ir a jugar, ir a entrenar, o sea, pues todo muy, muy padre. Y pues llegaba a la casa y pues ya llegaba ya algo sudadito, algo sucio, ya todo pues marcado por el deporte. Entonces, pues yo puedo decir que como que ya esas etapas fueron muy rutinarios, pero fueron muy rutinarios en el buen sentido de que pues era escuela, salía, hacía tarea y luego me preparaba, me iba a entrenar y luego regresaba y me bañaba y cenaba. Entonces era como mucho así y fue una etapa muy, yo siento que buena para esa edad porque siento que reforzó muchas cosas en mí, tanto el hábito del deporte, socializar con otros niños, salir de casa, porque probablemente nosotros siempre éramos niños de casa. Pues viví otras experiencias, literal tenía un entrenador que yo creo que en ese momento tendría unos, yo creo que mi edad, 20 25 años tal vez, pero era alguien joven. Y ver a las diferentes categorías de los muchachos entrenando, porque pues nosotros éramos de las más chiquitas, prácticamente si no es que la más chica, éramos la que le seguía de la más pequeña. Entonces pues ves a los otros chavos que están más grandes y pues ves cómo hablan, empiezas a analizar cómo es esa convivencia, entonces como que sientes que te tienes que preparar para eso. Como que Ok. sabes que en un momento va a venir eso. Esa es una parte muy interesante, ¿no? Digo, yo he encaminado un poquito la plática a algo que se llama adrenarquia. Adrenarquia quiere decir cuando el pequeño varón, o y bueno, también pasa en las mujeres, empieza a tener una sudoración un poquito más fuerte, ¿no? O sea, ya como que, ay, caray, ya las camisetas ya huelen fuerte, los calcetincitos, uy, Ya huelen a quesito. ya huelen un poquito con una sudoración ya más parecida a la del adulto, ¿no? Ese es el primero, y bueno, uno de los primeros datos clásicos que podemos tocar las mamás de, caray, mi pequeño ya no está tan chiquito, ¿no? Ya estamos avanzando hacia la adolescencia, ¿no? Pero ahorita me Ujú. mencionaste algo súper importante, el ejemplo y el ejercicio. Eh, pues tú consideras, por ejemplo, que mi Dani vaya a, pues, a hacer algún deporte y que conviva con niños más grandes de su edad. Pues yo siento que cada persona es diferente. Al Ujú. menos en mi caso, o sea, yo pasé de ser un niño de casa a un niño ya que empezaba a salir un poquito más, todavía más chiquito. En una temporada, o sea, antes de todo eso, yo viví un tiempo en Estados Unidos y en Estados Unidos justamente, pues tú sabes que las calles son un poquito más seguras, hay más parques, digo, al menos la ciudad en la que vivimos no hay muchos parques. Pero en esa casa donde nosotros vivíamos, sí teníamos un patio súper grande y literal era de que cada viernes era ir con los primos a jugar fútbol y era mucho de eso. Y mis primos eran niños, en este caso, mucho más grandes. Estamos hablando como yo tendría ahí, yo creo que tal vez 8 o 9 años. Y ellos tendrían 13 12 15 tal vez el más grande. Entonces era realmente una convivencia porque también había niños más chiquitos. Había niños de 5 de 6 entonces era prácticamente, éramos una revoltura y entre todos jugábamos y entre todos nos divertíamos, ¿no? Entonces, en ese caso, la verdad es que yo siento que es un proceso desde mucho antes el socializar, el tener ese contacto con otros niños, tanto más chicos como más grandes, porque los más grandes como que te van a dar una ligera guía como que para dónde van las cosas. Los chicos te van a decir como de, yo fui ese, y los de tu edad pues te van a decir, pues somos niños de nuestra edad existiendo y pues hay que hacer lo que nos toca, ¿no? Jugar o pues divertirse a su modo, ¿no? Entonces yo siento que ver el panorama completo pues siempre ayuda porque igual también Mucho. es una referencia a que pues si son niños más grandes y los escuchas decir groserías pues a lo mejor pues vas a tú a deducir como niño que, pues cuando sea más grande voy a decir groserías, ¿no? Pero, pero, No. pero ahí también, ahí entran mucho los valores de los niños y el ejemplo de los papás. Y la casa, Ujú. claro. En mi caso, y aquí me vamos a enojar, ¿no? Yo en mi casa siempre escuché groserías y también con primos, amigos, siempre escuché groserías. Por consecuencia, yo fui un niño que creció entre groserías y yo también decía groserías. Ah. Malamente no lo hagan. No lo hagan, pero sí, básicamente, o sea, yo puedo decirlo desde mi experiencia que para mí era, pues
mis papás, bueno, mi mamá, porque mi mamá específicamente sí lo decía, mi mamá sí decía muchas groserías, literal, unos combos bien especiales, ¿no? Ay. Pues mi mamá sí lo decía, y entonces para mí era como de, pues mi mamá lo dice, pues entonces yo también lo tengo que decir. Y luego lo escuchaba en la calle, era como, también aquí dicen groserías, es normal, ok. Y lo decía. Entonces, ya después creciendo, ya decía, no, pues realmente no era. Hay lugares para todo, ¿no? Entonces, pero sí, puedo decirte que sí crecemos mucho con el ejemplo. Sí. Bastante, muchísimo. Wow, eso me impresiona. Bueno, yo crecí en Ujú, un ambiente un poquito diferente, donde en casa no se decía ninguna mala palabra, y entonces cuando salía a calle, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, decían alguna mala palabra, una mala expresión, y yo no sabía a qué se referían. Entonces ujú, también eso, digo, creo que todo tiene sus pros y contras. claro. Conocer te quita esa pues cierta vulnerabilidad, Ujú, pero siento que el acompañamiento, como bien lo hemos mencionado en ujú, otros podcasts, es súper importante y la claro. vigilancia de los padres es increíblemente necesaria. Llega un Ujú, momento donde lo he escuchado en consulta. No se preocupe, doctora, ya está grande, ya no necesita que yo esté al pendiente de que se tome la medicina, o de que se bañe, o de que coma. No, créanme que sí necesitan todo ese cuidado y toda esa atención y sobre todo respirar, ujú. escuchar y no juzgar. ¿Hasta qué edad recomiendas como que los papás se estén, pues, como detrás de ahí de los muchachos ahí todavía Ay, esa como es una buena pregunta. insistiendo? Porque, o sea, porque yo también pasé por esa etapa, ¿no? En la que ya como que te sientes como más independiente de que tú puedes hacer cosas más solo y ya no quieres que ni mamá ni papá tomen ciertas decisiones por ti, sino que tú ya quieres ser como que ahí Ujú. eh, pues el chido, ¿no? Quieres tú tomar tus propias decisiones eh, y pues siento que es parte de crecer, entonces tú como que hasta qué edad sugieres que como que los papás sí es necesario que estén ahí hasta cierto límite, o sea, ya como que de pronto ya empezar a soltar tantito ahí la rienda a los muchachones. Wow, es una excelente pregunta. A los 7 años todos los individuos empezamos a tener un desplazamiento del psique, empezamos a tener un poquito más de la conformación de la personalidad y es sumamente importante estar ahí como padres. A los 7 años dicen que es cuando nos empezamos a traumar. Bueno, hay un montón de teorías sobre ello, pero lo que sí Ok. puedo comentar es que es una edad sumamente importante porque es cuando nos damos cuenta de todo. Es cuando le vemos las pecas a mamá y a papá, es cuando nos damos cuenta de quién somos y quién queremos ser. Entonces, a los 7 años hay que estar súper, súper presentes. Empieza la escuela, empieza la convivencia, empieza la socialización. Dice el libro por ahí, ahorita tú me vas a decir si sí o si no, que es cuando empezamos a sentir cierta atracción hacia, pues, por ejemplo, pues en el caso de mi niño ya me empieza a decir como, ay, mamá, la niña está bonita. No, O hombre, ya desde como empieza, de los 4 o 5 años ay, ya, Dios mío. ya. Eso se empieza mucho antes, la neta. Sí, bueno, los libros lo mencionan que ya mucho más claro empieza desde esta etapa, Ujú. pero lo que sí les puedo comentar es que de los 7 a los 13 años tienen que estar muy acompañados los pequeños. 7 a 13. A los 13 años es cuando apenas el criterio se empieza a conformar, entonces yo no Ujú, puedo pedirle a un niño de 8, 9, 10, 11 años, tómate tú solito la medicina, estamos mal. Si le soy muy honesta, no es correcto decirle a un pequeño, ve y tómate tú solito la medicina o tienes que hacerlo a tal hora. Podemos comentarlo, podemos hacer un checklist en casa, pero siempre hay que vigilar. Siempre hay que ujú, estar, acompañar, a ver, vente, ya es hora, o avísame para acompañarte y hacerlo juntos. ujú. Sí es importante la presencia. Entonces, entonces de los 13 ¿hasta qué edad recomiendas entonces que? A los 13 años Ujú. es importante hacer digamos, seres humanos funcionales. Si no bien adultos, porque todavía no lo son, No, nada que ver. es muy importante empezar a soltar de manera gradual. O sea, Ok. ¿sabes qué? Yo ya te fui entrenando poco a poco, cuando íbamos a la tienda tú ya pagabas, Ujú. sabes las reglas básicas de higiene, sabes las reglas básicas de hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. Enséñenlo. Hay que enseñarlo en Enséñenlo, por caso y favor. poner el ejemplo. Y es muy importante a partir de los 13 años empezar a soltar, pero siempre bajo vigilancia. Empezar poco a poquito a dejar que hagan ciertas habilidades, ciertas cosas, ¿no? Como el pagar, no puedo decir exactamente una lista larga porque todo depende de dónde vivamos. O sea, ahorita está tan difícil la inseguridad que incluso pues dejarlos ir a un lugar solos ya no es una opción, pero podemos no sobrearropar. Digo, yo soy una mamá muy apapachadora y puedo comentar que en vez de así peco en esa parte, ¿no? De déjate abro la puerta, déjame te sirvo el plato. No, ya tenemos que ir poco a poquito, desde mucho antes, pero sobre todo a esa edad, dándoles oportunidad de hacerlos por sí solo, ¿no?
de ir haciendo muchas cosas, como lo es incluso, no sé, cosas básicas de casa, o sea, irles enseñando pues a cocinar, a hacer A cosas, a lavar. lavar, acomodar su ropa, muchísimas cuestiones que incluso desde antes ya se van practicando, pero ya con mucho más responsabilidad a partir de los 13 años. Entonces, de los 13 hay que ir soltando como que esas labores, ciertas responsabilidades, y hasta, en este caso, que hasta Sin los dejar de 18, vigilar. hasta los 18, 20 años, 21. Dice por ahí mi mamá me dijo una frase que, híjole, me ha recalcado la cabeza, uno sabe lo que tiene en casa. Entonces, dependiendo de cómo sean nuestros pequeños, podemos tener 10 hijos y cada uno es diferente y cada uno necesita un padre diferente, porque todos llevan un grado de madurez, una personalidad distinta. Por eso es importante, no te puedo decir hasta dónde, pero sí es importante, dependiendo de cómo es nuestro pequeño, ir soltando, pero nunca dejando solo. La vigilancia siempre existe. Yo creo que no lo van a negar, hay compañeros por aquí cerca. Los papás Claro. siempre saben, los papás siempre están. Tenemos un sexto sentido que nunca nos deja solas a las mamás y siempre hay esa cosquillita que nos dice, ¿todo está bien? O hay esa cosquillita que nos dice, tranquila, Está pero bien. vigila. Y por ejemplo, a ver, yo siento que en algún punto, yo recuerdo más o menos ahí como de los El 14, lejano 15 años. No, yo recuerdo que entre los 14 y 15 años vienen justamente esto, que las muchachas, los muchachos empezamos a cumplir 15 años y se empiezan a hacer que las fiestas, que la reunión, que la que la tardeada. tardeada. Ajá. Entonces, obviamente, pues ahí todavía somos niños, ahí todavía yo siento que hay que pedir permiso. Oye, mamá, me invitó mi amigo fulano de tal, a una fiesta, a una reunión, ¿me das permiso? Ah, pues la mamá ya sabrá, ¿no? El papá sabrán qué Qué decirle. difícil. Claro, porque es que yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me tocó mucho esa etapa y fue todo sobre esto de la secundaria ya al final, que mis papás en ese momento, pues yo también hacía muchas travesuras para ese entonces. Entonces, No. yo sabía que mis papás no me iban a dar permiso. Entonces, lo que hacía era decirle a los muchachos como de que cuando me invitaban así como de, ay, sí, voy a pedir permiso para ver si me dejan y todo. Entonces, ni siquiera me tomaba el tiempo, o sea, ahora sí que como dicen por ahí, yo ya daba por perdido que no me iban a dar permiso porque pues tampoco me lo merecía, ¿verdad? Entonces ni siquiera me tomaba el riesgo de decir, oiga, ¿me da permiso de ir a la fiesta con mis compas? Pues porque pues ya no me creía. Entonces, pues por su consecuencia yo como que para no verme tan, a lo mejor desinteresado de parte mía de decirle en este caso a las personas que invitaban, en vez de decirle, no, pues que mi mamá no me dio permiso, ¿eh? O más bien, yo les decía eso, que mi mamá no me ha dado permiso, para no decirles que no, pues que no me iban a dejar porque estaba bien güey, ¿no? Ay, Dios Porque hacía mío. travesuras. Entonces, muchas invitaciones realmente terminaron en, no, pues no me dieron permiso, no me dieron permiso, no me dieron permiso. Cuando realmente, a lo mejor en algún punto sí me pueden haber dado permiso, pero solamente sí seguía pues las órdenes, ¿no? Las reglas de la casa, que en muchas ocasiones ya las rompí, pero Ya. les recomiendo que sí sigan las reglas, ¿no? O sea, yo siento que Sí. cada casa es diferente. Eso lo aprendí ya pues más grande. Cada casa es diferente, cada casa tiene sus reglas y pues si estás invitado, pues tampoco puedes asumir que las personas pues te van a dejar hacer lo que quieras, ¿no? Sino que pues también hay ciertos límites. Sí, justamente eso, límites firmes y suaves a la hora de expresarlo. Empieza desde antes de nacer y termina nunca. Eso es algo muy importante. Los padres tenemos que tener entereza y calma, como lo he dicho desde el primer día. La calma se transmite y te genera confianza. Entonces, si tú quieres tener un adolescente saludable, que te tenga confianza, que te exprese su sentir, necesitamos poner el ejemplo, respirar, no ser ansiosos, no responder de una manera alarmista, porque ¿qué pasa cuando yo llego con mi papá o con mi mamá y le quiero contar, ¿sabes qué? Me fue mal en la escuela, híjole, no sé, tuve un mal día, me fue mal en el examen y mi mamá me responde, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué? Eso te quita todo, te corta de tajo Ujú. esa No, pues confianza que tú te da tenías, miedo, ¿no? Pues te te genera da... miedo, te sientes que los estás decepcionando y eso, ¡pum!, aleja a la persona de ese vínculo, de ese nido que es su hogar. Claro. Entonces es súper, súper importante. A lo mejor yo como mamá, uy,
no me gusta mucho la noticia, pero a ver, ay, cuéntame, a ver, ¿cómo pasó? Ya a lo mejor empiezo a escuchar, la verdad, mamá, no estudié esto, el otro, ya empiezo a escuchar sus puntos de vista y bueno, puedo comprender, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, podemos hacer un plan de acción y pues al final del día ni nos hicimos bolas la pancita, pudimos dialogar con nuestro pequeño, pudimos conocer a esa personita que engendramos en nuestro vientre y decimos, ¡ah! Se está volviendo bien listo. Aunque no le haya ido bien en el examen o aunque, no sé, haya pasado una situación, esa personita que yo crié está yéndose por buen camino, porque a lo mejor una calificación no me dice que esa persona sea inteligente, pero sí su forma de actuar y de resolver las situaciones. Entonces, confianza 100% es una de las cosas que tenemos que fomentar. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, pero sí hay comunicación y confianza. Claro. No, y yo también siento que obviamente pues también no es como darles 100% la culpa a los papás porque pues ya en algún punto yo voy a hacer Nadie y también sabe hacerlo. me va a tocar, ¿no? Pero por ejemplo yo recuerdo mucho que pues mis papás, o sea, tanto mamá como papá trabajaban todo el día y yo entiendo que no hubiese como que esa oportunidad, ese tiempo de convivencia, de cuidado, de acompañamiento. Entonces yo siento que muchos sí tienen ese privilegio. Hay algunas personas por ahí que pues tienen a mamá en casa, digo a lo mejor un poquito más tradicional, que tienen a la mamá en casa, que les ayuda con la tarea, los cambia, los baña, los está como al pendiente de los niños, ¿no? Pero hay casos y creo que eso en la mayoría, y digo porque la situación actual lo amerita, que es pues que está más difícil la economía, está más difícil sostener una familia y muchas veces con un sueldo pues No se hace. no es posible y pues por consecuencia mamá tiene que salir también a trabajar. Entonces, yo siento que a lo mejor sí suena un poquito desde el privilegio el decir, no, pues es que mamá tiene que estar al pendiente y cuidarnos y darnos y escucharnos y luego todavía, o sea, prácticamente imagínatelo tú, o sea, una mamá llegando del trabajo, cansada, como muchos yo creo, estresada de los problemas de la oficina, de lo normal, ¿no? Del tráfico y luego todavía llegar a la casa y escuchar que, por ejemplo, no, pues el niño reprobó, la niña reprobó, al menos en mi caso sí me tocó una mamá que es, pues, que se exaltaba por eso, ¿no? Que para ella era como, no, pues, que estoy haciendo mal, ¿no? Si mis hijos le están yendo mal en la escuela, no están poniendo atención o que le está faltando, ¿no? Y muchas veces yo siento que en ese punto creíamos que, o creo que yo que los papás piensan que no les están dando algo más como material o algo, o sea, que no le está Que está faltando faltando algo, absolutamente, ¿no? ajá, Se echan la culpa. saben que falta algo, pero muchas veces a lo mejor no saben qué. Y en ese, por ejemplo, en mi caso, yo siento que puede haber faltado un poquito esa empatía, tal vez esa Ujú. calma, porque realmente, pues sí puedo decir que yo crecí en una casa donde no había mucha calma. Eh, y básicamente, pues la confianza de poder, pues platicar ciertos problemas, ¿no? Sin que hubiese como una explosión en todos lados. Entonces, yo creo que de haber podido platicar un poquito mejor ese tipo de cosas, pues hubiera sido yo creo que más fácil, ¿no? Más llevadero. Pero también, y pasa lo contrario, porque voy, a lo mejor yo digo, no, es que si lo hubiéramos hecho así, hubiera sido mejor, ¿no? Pero ¿quién quita que hay mamás, hay personas que sí están en casa, que tienen toda esa oportunidad y hay hijos que son todo lo contrario, ¿no? Como es que tú siempre te metes, porque me ha tocado Oh, sí. lidiar con amigos que justamente ellos sí tuvieron mamá y papá, bueno, en este caso mamá en casa, Muy presentes, y ajá. muy presente y era como, es que eres bien metiche, es que todo quieres saber y justamente es como de, bueno, pues yo quería que mi mamá quisiera saber un poquito más, ¿no? Pero a esa persona que sí lo tuvo es como, se vuelve como lo contrario, ¿no? En este caso, que es como, es que siempre estabas ahí y es que siempre querías andar encima de mí, ¿no? Y justamente, No me dejaba pues respirar, claro. ajá, y justamente pues hay personas que no lo tienen y también esa ausencia genera un resultado y esa presencia también genera un resultado en la persona que pues que se está creando, ¿no? A lo mejor alguno para bien, alguno para mal, pero bueno, yo pienso que que la consecuencia de eso pues puede ser, o más bien los resultados de esa convivencia o no convivencia pues depende también mucho de los valores, pues de las enseñanzas, de las experiencias y sobre todo como de ser consciente que nosotros los hijos, porque pues ahí entro yo con mis travesuras, que pues nos hagamos conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Porque si tenemos muy presente eso, a pesar de que puede ser muy subjetivo, pues también nos ayuda a entender pues socialmente que está bien y socialmente que está mal, ¿no? Que ahora sí que hay cosas que van a ir mucho en contra de lo que somos, ¿verdad?
Sí, ante todo, calma, como le hemos mencionado, incluso este camino no está escrito, no hay guías, no hay manuales, todo lo que compramos tiene y la crianza no lo tiene, no hay ninguno bueno, todos los consejos que nos dan incluso en veces nublan nuestra razón y eso puede hacernos cometer errores. Yo creo que uno de los principales errores teniendo un hijo adolescente en casa es ser visceral. O sea, Claro, cuando nosotros tenemos una situación agobiante, puede ser económica, puede ser de la escuela, de muchos ámbitos, si nosotros como padres no guardamos la calma y reaccionamos de manera visceral, echamos a perder todo. Y se los digo, todo. ¿Por qué? Porque se rompe la confianza. Podemos agravar el problema porque no estamos pensando con cabeza fría, no somos el sostén de esa personita que todavía no está 100% formada y conformada. Afectamos la armonía familiar, rompemos la armonía familiar del otro pequeñito que está en casa, de incluso de los abuelitos, tíos, de todos los que están ahí. Y la otra situación que debemos de guardar es no reaccionar de manera visceral y la otra situación es mm, atesorar la convivencia en casa, tratar de ser de alguna manera diplomáticos, guardar todo lo que pasa en casa se queda en casa, porque si también hacemos todo una faramaya y difundimos toda la información de lo que nos pasa en nuestro núcleo, le perdemos, le restamos respeto a ese núcleo. Si claro. mi hijo me acaba de contar una situación, si mi hija me acaba de pasar esta situación, algo que me ha tocado mucho en consulta es muy clásico. A la pequeña de 12 años, 11 años le baja su menstruación, le cuenta en la intimidad a la mamá y la mamá hace una fiesta, le cuenta a la Ujú. abuelita, a la tía, a la Lo sube prima, a a la redes sociales, ¿no? comadre, Ahí hace un res- live, ¿no? Así, un en hace en vivo, redes sociales hace un mi TikTok, hija, mi hija, tuvo su primer periodo. paso de niña a ser mujer. ¿Qué pasa para esa pequeña? O sea, ¿qué siente esa pequeña en casa? O sea, No, yo pues te estoy confusión, contando, es algo muy miedo. íntimo, muy seguramente es muy normal, obviamente es normal, pero en mi mente ya se rompió algo, ¿no? Entonces, sí es muy importante guardar la privacidad de lo que ocurre en casa. Si en algún momento quieren abrirlo, pues hay que hablarlo de manera privada para poder permitir esa apertura, pero lo ideal es todo lo que pasa en casa se queda en casa. Ujú. Reaccionamos desde la calma, muy importante. ¿Quieres decir algo? Sí, sí. Échale, Sí, tengo algo aquí bien amarrado porque, échale. porque tampoco, yo también siento que socialmente vamos a buscar que todo lo que digamos sea perfectamente correcto, pero yo también considero, y hay un punto muy importante que como papás, yo siento que sería bueno, yo considero, porque siento que sí nos prepararía para lo que viene más adelante, y es que... Mm. ¿Eh? A ver. Pensé que dijiste otra cosa. No, por ejemplo, mamá y papá siempre nos van a enseñar lo correcto y tú estás de acuerdo, ¿no? Ujú. Siempre nos quieren enseñar lo mejor, nos quieren enseñar a ser buenas personas, con buenos Eso es muy valores, importante, y es las bueno y es bases. importante, pero seamos conscientes que allá afuera no todo es color de rosa, no todo No. es bonito, no todas las personas son buenas. Entonces, para mi gusto, y digo, yo lo tengo anotado y para cuando sea papá, que es que también es importante enseñar las cosas malas a los hijos. Y así como muchos papás, y digo yo porque tuve uno igual, papá no te voy a quemar, es que eh, papá, por ejemplo, tenía pues una ligera costumbre de pues tomar cada semana con algunos amigos de él y algunos primos, amigos y todo. Y yo recuerdo que pues yo de como de 4 o 5 años pues me daba a tomar también cerveza, ¿no? Que no es bueno, o sea, era un traguito, ¿no? Era un traguito. Ni tantito ni poquito, no. No lo recomendemos, claro, no hay que fomentarlo, pero digo, esa es una práctica que considero que no está correcta, pero, por ejemplo, digamos, allá afuera siempre va a haber alguna mala persona y yo creo que aprender a identificar primero esas malas personas y saber qué hacer ante pues cierta presencia, cómo abordar ese tipo de situaciones donde hay una persona que nos está ofendiendo, una persona que nos está queriendo hacer menos, una persona que pues que tiene malos valores, ahora sí que pues que no coincide conmigo como persona y yo creo que como papá sí sería muy bueno, o sea, como que echar entre toda la mochila de herramientas de los pequeños, pues identificar ese tipo de comportamientos, saber hasta dónde está ese límite de estoy haciendo bien las cosas, ya puedo causar algún daño, y sobre todo porque a mí también me tocó mucho vivir como que esas experiencias
de agresión verbal también, entonces, y con agresión verbal me refiero como a los albures, a insultos, ese tipo de cosas, y saber cómo actuar y cómo responder ante tales situaciones que pues pueden perjudicarnos, inclusive generarnos cierto miedo Sí, como adolescentes, inclusive porque pues ya es cuando empiezan a haber más pleitos, peleas, que me dijo que me veo feo y se empiezan a pelear por la nada. entiendo. Entonces, hasta cierto punto yo siento que sí está bueno enseñar como que lo bueno, pero también como que identificar ciertas situaciones y saberlas abordar con respeto, con confianza y va a ser inevitable, pero en algún momento pues los hijos se tienen que terminar peleando, ¿no? Por X o por Y cosa, tanto como para defender su integridad, como para defender sus puntos de vista. A lo mejor la palabra no es pelear, pero sí es como defender esos, pues es eso que ellos creen, eso que ellos son, y pues es algo que yo a lo mejor sugiero, digo, no soy papá y a lo mejor me consideraré el papá perfecto, pero yo considero que sí sería Sí, bueno porque digo, al menos yo lo pongo de vista sobre la mesa desde algunas experiencias que yo tuve o sea, siendo pues ya casi alguien mayor de edad, me acuerdo tenía 17 años, y trabajé en algún punto con personas mucho más grandes, estamos hablando de 30, 40, 50 años, y eran personas que pues tú sabes que son personas que tienen mucha más experiencia, que tienen mucho más trayecto, y trabajar con ese tipo de personas te abre mucho la mente, ajá, ¿no? y entender que es todo un círculo y que es toda una cultura y que va a haber cosas buenas como cosas malas que te van a enseñar y saber cómo abordarlo, cómo recibirlo, hasta dónde y cómo comportarte, ¿no? Cómo saberte, pues ahora sí que pues puede ser como adaptarte, dependiendo de qué situación sea, o qué ambiente, qué entorno sea, o también saber si mejor no estar en ese, Retirarte. en ese lugar, ¿no? Claro, entonces yo siento que no se habla mucho de esto, pero en mi caso yo consideraría que sí lo pondría ahí como entre la lista de cosas que haría como papá, que sería inclusive, pues, te decía, pues las groserías, cuándo usarlas, cuándo no, por qué sí, por qué no, qué significan. Eso es Porque importante. eso totalmente es como llegas allá afuera y luego te hablan de una manera y resulta que todos se burlan y tú no entiendes No, pues no qué están sabes ni qué te diciendo. pasó. Exacto. Entonces, pues saber ahí como de, oye, pues porque realmente no tienes cómo defenderte, porque realmente no sabes, no entiendes qué es lo que están diciendo, qué es lo que te están diciendo, y justamente, pues defenderte ese tipo de cosas pues mamá y papá siempre te van a proteger, siempre te van a querer bien, pero pues allá afuera, pues va a haber quien sí te quiera hacer daño. Exactamente. Afuera la vida no es color de rosa y hay dos factos ahí muy importantes. El respeto se gana. Entonces, algo que me ha mencionado mucho en consulta, ¿sabe qué, Claro. doctora? Le traigo a mi hija porque no me hace caso. Le traigo a mi hijo porque no me hace caso. Porque nada más quiere andar comiendo chucherías, metido en el teléfono, porque no se sale del sillón, porque no quiere ir a la escuela. El respeto se gana. Hay cosas que no son negociables y algo que acabas de mencionar es muy importante. La vida no es color de rosa y hay que prepararnos. Entonces, no hay forma de preparar a un hijo si no hablamos con ellos. Si yo me rindo al primer intento, no estoy haciendo bien las cosas. Ahora, el respeto se gana, lo vuelvo a mencionar. ¿Cómo quiero que mi hija o mi hijo me escuchen si yo soy incongruente con mis actos? Si Ujú. yo, ay, dile que no estoy, este, No mientas sin la mamá diciendo eso, sí, ¿no? exactamente. Ay, ya vinieron por la renta. Diles que me fui a la tienda, no sé. Ujú. Cuando fomentamos valores inadecuados, Claro. nuestros hijos no nos respetan. Entonces, a la hora que queremos hablar con ellos, hay una falta de comunicación y una desconexión emocional. Entonces, sí es muy importante que para lograr enseñarles lo bueno y lo malo, primero les pongamos el ejemplo. Con Claro. el tema de las groserías, con el tema de las vivencias, dicen por ahí, la persona que más sabe es la que más ha vivido. Si un hijo lo llevamos a vivir ciertas situaciones, no me refiero a llevarlos a lugares peligrosos, pero sí acompañarnos al, vente, vamos a trabajar, vente, vamos para acá, vente, vamos para allá. En veces los queremos tener en la casa como burbuja y no es lo más recomendable. Ujú. Siempre tienen que estar acompañados de nosotros, pero va a haber momentos que incluso yendo a la tienda, ay, mira, cuidado porque esa persona está así, 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 puede ser peligrosa. Vente, vamos a cambiarle la llanta al carro, vente, vamos a
a comprar el mandado y esto también puede generarnos mucho aprendizaje. O sea, en todos lados podemos aprender cosas buenas, cosas malas, ejemplos buenos, ejemplos malos y tener esa confianza y conexión con nuestros hijos nos puede enseñar qué es lo que sí y lo que no debemos hacer. Yo agradezco enormemente que tuve un par de papás bellísimos que durante mi etapa de adolescencia me tuvieron tanta paciencia y confianza que eso generó en mí, no sé, creo que a una persona obsesiva, la cual se cuidaba demasiado, posiblemente de alguna forma no sabía tanto cómo defenderme porque sí crecí en un lugar donde no tuve tanto contacto con mucha gente, pero gracias a su confianza y al dejarme volar, siempre conectada por su presencia y por la comunicación, pues fui aprendiendo gradualmente pues a cómo hacerlo, a cómo defenderme, a tenerles la confianza, oye papá me pasó oye mamá me pasó el otro, y pues que siempre juntos y de la mano pudimos resolver muchas de las situaciones que incluso ahorita pues ya uno ya más grande, pues tengo esa confianza de decirle, ¿sabes qué? La regué. ¿Cómo le hacemos? Es muy importante generar ese vínculo. No hay papá perfecto, no lo hay, pero sí hay confianza y si algo podemos decir es que para llevarlos por el buen camino hay que generarla. Sí. Claro. Muchísimas gracias por este Así es. tema que creo que puede ser Buenísimo. más Larguísimo. grande y buenísimo. A lo mejor lo tratamos más general. Yo creo que en alguna otra ocasión podemos tratarlo más desde el punto de vista niños y niñas. O desde ciertas situaciones, ¿sabes? Sí, porque creo que aquí hay mucho hilo de dónde sacar cosas muy padres, pero muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy y por expresarnos tantas experiencias tan maravillosas. Nos vemos en un siguiente episodio de Más allá de la consulta. Hasta luego.